Hola, me llamo Chuck Babiloni y hoy te quiero hablar de una pintora que en el primer tercio del siglo XX convirtió la ilustración de su superficial vida mundana en icono absolutamente globalizante y universal. ¿Cómo pintaba Tamara de Lempicka? Pero antes de meter mis manos en los cubos de pintura de Tamara de Lempicka, déjame decirte que este vídeo que recién comienzas a visionar lo creo con muchísimo gusto a sugerencia de Andrés, quien en el vídeo que dediqué a Modigliani me sugería esta artista. Bien, Andrés, aquí tienes el vídeo que te prometí y que amablemente me sugeriste. Y aprovecho para decirte a ti que no eres Andrés, que si quieres que te hable de algún pintor de la historia de la humanidad, oriental u occidental, da igual, por favor déjamelo en la caja de comentarios de cualquiera de mis vídeos y yo con placer crearé un vídeo en exclusiva para ti. Y bien, me zambullo directamente en Tamara de Lempicka, artista nacida en el antiguo imperio ruso, el imperio de los zares, en el antepenúltimo año del siglo XIX y fallecida en Cuernavaca, México, en 1980. ¿Qué llama poderosamente la atención? En primer lugar, ¿qué es lo estrictamente más llamativo que ocurre en la obra plástica de Tamara de Lempicka? Allá vamos. Lo primero que yo señalo sin ninguna duda como característico de la obra de Tamara de Lempicka es su utilización del fundido en fresco, del que ya te he hablado en alguna que otra ocasión relativo a otros artistas. ¿Qué es el fundido en fresco? Te refresco. Perdón por la redundancia. Consiste en utilizar un color en su más alto grado de saturación, colocarle a su lado y de la misma gama un color levemente reducido de saturación y en la frontera, en la linde entre los dos, fundir, difuminar esa frontera y hacer que el cambio de un color a otro, de una saturación a otra, de una gama cromática de ese color a la otra, ese cambio, esa linde, se transforme en algo dulcificado. Y déjame por favor que te agregue un subpunto al punto previo. ¿Cómo es este fundido? Pues de gama intermedia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ese fundido, esa frontera que ya no es tal, adquiere unos poquitos valores de la saturación mayor y otros poquitos valores de la saturación menor. De modo que, como su nombre indica, literalmente este fundido adquiere gama intermedia entre esa gran saturación y esa saturación menor. Y voy a seguir atomizando este punto porque voy a agregar un subpunto al subpunto que te acabo de comentar en relación con el primer punto. ¿Qué le ocurre a la pincelada en los cuadros de Tamara de Lempicka? Pues que es invisible. Tú dirás, ¿cómo? Invisible, los cuadros se ven. Sí, pero la pincelada no. La pincelada queda escondida entre todos esos fundidos o difuminados, como gustes llamarlos. A esto los pintores lo llamamos pincelada relamida, pincelada que no deja verse, pincelada que se esconde, pincelada que juega al escondite con la mirada del observador, de tal forma que el observador en ocasiones, no es el caso, creo yo, visionando los cuadros de Tamara de Lempicka, pero en ocasiones, como digo, el observador tiende a pensar que eso puede no estar pintado, sino, y en estos tiempos más aún, creado por inteligencias artificiales o por técnicas de reproducción industrial. Pueden ser gráficas o pueden ser digitales, estrictamente analógicas en el primer caso, o digitales, impresoras, plotters y todos esos aparatajes que ahora mismo se utilizan en el diseño gráfico para producir imágenes que no son creadas artesanalmente. ¿Cuáles son los campos específicos atendiendo a la iconografía que trabajó Tamara de Lempicka? Bueno, pues básicamente en lo que se refiere a géneros históricos de la plástica de la historia de la humanidad, básicamente, como digo, son dos: figuras humanas y bodegones. ¿En qué porcentaje? Bueno, utilizo de nuevo mi famoso hashtag inventando. Porcentajes no. He ido obra por obra
mirando cuál puede ser este porcentaje, pero es que tampoco creo que haga falta. Bueno, yo diría que un 95% de la obra de Tamara de Lempicka se constituye con representaciones de figuras humanas y un 5%, no despreciable, pero sí nimio, aunque no baladí, tiene que ver con un 5%, como te digo, de bodegones, de naturalezas muertas. Sabes que para no apabullarte muchísimo con datos, con disquisiciones, con clasificaciones, siempre te saco un argumento que yo utilizo, que es personal, para resumir la historia de la humanidad en relación con la plástica. Bueno, es un arranque de valentía, digamos, de argumentación, y este argumento consiste en decirte en qué categoría de solo dos ubico yo a cada artista que analizo con mucho gusto para ti. Bueno, siempre recuerda que te digo que para mí todos los pintores, el 100% de la historia de la humanidad, se pueden resumir básicamente en su clasificación en dos sacos. Uno de ellos atiende a los pintores procesales y el otro a los iconográficos. Los primeros, atienden a que el proceso siempre quede a la vista y sea fundamental, y los segundos atienden a que lo que están buscando desde que comienzan a imprimir un cuadro, ya no a pintarlo, sino a imprimirlo, lo que buscan, digo, es que en la retina del espectador se cree una iconografía específica, una imagen. Bien, Tamara de Lempicka evidentemente fue una pintora iconográfica. Bien, el 100% de los motivos pictóricos Tamara de Lempicka los trataba con una iluminación altamente dramática. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que las luces son altísimas, las oscuridades son profundas y las penumbras son intermedias. Y además te agrego un subpunto, mejor dicho, a este punto para racionalizarlo mucho mejor. Siempre que observes un cuadro de Tamara de Lempicka, date cuenta de que estás asistiendo a algo que se ha iluminado, digamos, de forma artificial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la luz solar no es la que incide en esas figuras, sino una abstracta que se hace concreta y que cumple una característica, a mi juicio, fundamental. Casi siempre llega a la figura o al objeto, en el caso de ser bodegón lo representado, llega, digo, a unos 45 grados de inclinación, imagínate un foco que iluminará esa escena, y también levemente en picado sobre esa figura humana o sobre ese objeto. Y bien, y te preguntarás, Jackie, ¿esto para qué? Bueno, pues para producir figuras que, como ves, son de alta sensación escultórica. Es como si cuando visionásemos un cuadro de Tamara de Lempicka pretendiéramos creer que esas figuras están a punto de saltar sobre nosotros, de convertirse en bulto redondo, en bulto tridimensional. ¿Ves? ¿No te parece esto? ¿Ves? Las figuras adquieren como sensación volumétrica, sensación de querer echarse encima de nosotros. No es una representación que esté en lo tridimensional y quiera seguir estando en lo bidimensional. Es algo que quiere parecer tridimensional y casi tener tendencia a convertirse, a saltar, como te digo. Imagínate esta imagen poética, por favor. Esas figuras humanas o esos objetos quieren transformarse en objetos reales o en figuras con las que pudiéramos hablar, mantener una conversación, ¿verdad? ¿No te parece? Hay algo en lo que no ha incidido suficientemente la crítica historiográfica en relación con Tamara de Lempicka, pero es algo que los pintores, como yo, vemos claramente cuando nos acercamos a su obra, y es que las figuras es como si no cupieran, déjame decírtelo de forma coloquial, es como si no cupieran en el soporte que ella ha creado para contenerlas. En el continente no cabe el contenido, ¿ves? Las composiciones siempre son abigarradamente asfixiantes, o sea, el borde superior de los cuadros está siempre cerquísima del borde último de la cabeza de una figura o de un objeto. El objeto está cerquísima del borde superior, también en ocasiones de los bordes laterales, del izquierdo y del derecho, y en muchas ocasiones además abruptamente las
figuras o los objetos parten del suelo, del borde inferior, y se empiezan a desarrollar en sus más importantes detalles a nuestra vista. O sea, no hay, digamos, una presentación en pedestal, por ejemplo, o en una mesa, en el caso de los bodegones, perdón, o tampoco existe una presentación de mostrarnos un torso para luego mostrarnos la cabeza sobre ese torso. No, directamente abigarra toda la composición para que parezca como que no cupiera. Hay siempre una sensación como de hostilidad visual, en el sentido de que siempre nos estamos planteando por qué no pintaría en un cuadro mayor, o por qué, si lo prefieres, no aminoraría el tamaño de las figuras para que tuviesen un poquito más de aire. ¿Qué es el aire pictórico? Voy a ello. En plástica llamamos aire pictórico a todo lo que no es figura, pero tampoco es fondo. O sea, es todo el entorno que es perceptiblemente invisible, que rodea a las figuras humanas, a los animales no humanos y a los objetos representados. Evidentemente, esto es lo que atañe a la figuración. Esto no significa que no exista aire en relación con la abstracción, con la figuración eminentemente no tendente a crear formas que podamos desarrollar, que podamos descifrar como del mundo sensible. Pero recuerda esto, el aire en plástica es exactamente igual que el aire en ciencia, en sustancia empírica. ¿Qué es el aire? Es todo ese grupo de sustancias generalmente invisibles, a veces no lo son, pero generalmente sí, que son volátiles y que hacen que podamos también detectar una cierta idea de lejanía. La lejanía no solamente es porque este tamaño es superior más cerca y aquel tamaño es inferior más lejos, sino también se puede descifrar con un concepto del que ya te he hablado en otra ocasión y que se conoce como sfumato, y que tiene que ver con que las figuras más lejanas tienden a ser menos visibles, menos concretas, menos enfocadas, y las más cercanas tienden a ser más concretas, más visibles, más saturadas en lo cromático y de mayor concreción figurativa. Pues bien, en Tamara de Lempicka ocurre que el aire alrededor de sus figuras o de sus objetos siempre parece asfixiante, cuando en realidad su pincelada es limpia, es relamida, como te he dicho, que en este caso no es despectivo, es simplemente descriptivo. Hablamos de relamer una pincelada cuando hacemos desaparecer su gesto, y esto evidentemente es lo que conseguía, porque pretendía hacerlo, Tamara de Lempicka. Y por último, hay algo resaltable a mi juicio en Tamara de Lempicka, y es su nula matización del color. Como te he dicho en el primer punto, cuando quiere establecer un degradado, que es siempre, así moldea las figuras, como te he dicho, lo que hace es colocar un color más aclarado, pero es ese mismo color, y en el medio exactamente la fusión intermedia entre ambos, o bueno, digamos que a ojo la fusión intermedia. Bien, esto no es una ciencia exacta, la pintura, como sabes, vale. Pero ¿qué le ocurre, mejor dicho, a esa fusión? Pues le ocurre que carece de matización de color, que no participa de otras gamas que no sean esa. Digamos que es una forma un poco primitiva de generar las gradaciones del color. Digamos que Tamara de Lempicka creaba los difuminados exactamente igual que crean los difuminados los programas de ilustración que actualmente se usan en diseño gráfico. Cuando tú creas con Illustrator o con Freehand, estás haciendo exactamente eso. Le dices a la máquina, que no sabe pensar, que compute un color, le dices que cree la computación de un color más claro, y en el medio le dices que cree el degradado. Bien, Tamara de Lempicka hacía lo mismo, pero de manera artesanal. Hacía color más claro, fusión intermedia, degradado de Illustrator o de Freehand. Hoy te he querido hablar de una pintora que vivió su cúspide de fama en el primer tercio del siglo XX, exactamente el mismísimo tercio en el que cundió, estuvo en su máximo apogeo, llegó a su cenit, el estilo Art Deco,
que toma su nombre de la Exposición Internacional de Artes Decorativas Industriales Modernas, que tuvo lugar en 1925 por primera vez en la explanada de los Inválidos de París. Ahí ocurrió que se creó una presentación universal de todas esas artes con evidente intención decorativa. ¿Cómo es la pintura de Tamara de Lempicka? Pues como has visto, de intención eminentemente ilustrativa, o sea, decorativa, y tendente a eliminar lo más posible los rasgos pictóricos asociados con la pintura del gesto. Bien, de Exposición Internacional de Artes Decorativas, ¿ves? El comienzo del epígrafe nació el estilo que hoy conocemos como Art Deco y que se quería escapar de la suntuosidad casi barroquizante del Art Nouveau, del que ya te he hablado, por ejemplo, en mi vídeo sobre Klimt o sobre Schiele. Revisionalos ambos si eres tan amable después de ver este, y que, bueno, sabes que fue un movimiento eminentemente singular, pero que tuvo que ver con cómo funciona exactamente el mundo del arte desde que el hombre es hombre. A una intención más barroquizante suele suceder una intención menos barroquizante y más estilizada. Bien, el Art Deco en relación con el Art Nouveau fue un estilo mucho más simplificado, mucho más modelado, mucho menos ornamental, mucho más tendente a piropear los inmensos avances tecnológicos, avances en el sentido de creación de máquinas, los avances ingenieriles y en general todo aquello que iba haciendo después de la revolución industrial recientemente vivida que el ser humano pudiese capacitarse para circunstancias más abstractas, ya que su trabajo había quedado en manos, y perdona la poética, de las máquinas. Bueno, digamos que aún seguimos en esa época. Las máquinas no han apartado al ser humano del trabajo eminentemente artesanal, pero sí que han conseguido que el ser humano se pueda dedicar a otras cosas. Que luego esta idea haya surtido un efecto liberador en las conciencias, en las mentes, en lo que no es cerebro, en lo que no es raciocinio, eso daría para otro vídeo que no es este. Me llamo Chuck Babiloni y llevo 45 de mis 53 años dedicado al estudio y la práctica de las artes plásticas, la literatura y la música. ¿Te ha servido este vídeo? Por favor, dale al like, suscríbete a mi canal, compártelo en tus redes sociales si eres tan amable y nos vemos en el siguiente. Arigato gozaimasu.